El Señor Jesús, la misma noche que fue entregado, tomó pan y lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y después de haber cenado, tomó la copa y dijo: esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre, sangre que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de adorarte y de exaltarte y de participar de la comunión contigo. Porque tú nos enseñas a tomar la copa, a comer del pan, que es vida para nuestra vida, para nuestro cuerpo, para nuestra alma, para nuestro ser. Y tú nos enseñas a hacerlo siempre en memoria de ti. Gracias, Señor Jesús, en tu memoria, alabando, estimándote, digno de toda alabanza, de todo honor y de toda gratitud, de todo poder y de toda adoración. Señor, participamos en el nombre de Jesús del pan y de la copa, sabiendo esto, que tú llevaste en tu cuerpo todos nuestros pecados sobre el madero, para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos a tu justicia, porque por tu herida ya hemos sido curados. Así es que, Señor, en tu nombre, Señor Jesús, comemos el pan, creyendo que tú llevaste todas nuestras enfermedades, sufriste todos nuestros dolores. Te tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas tú, herido, fuiste por nuestras rebeliones. Fuiste molido por nuestros pecados. El castigo para darnos paz fue sobre ti, y por tu llaga ya hemos sido curados. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre. Señor Jesús, participamos de la copa. Esta copa es el nuevo pacto en tu sangre, que fue derramada por todos para el perdón de todos nuestros pecados. Tú con un solo sacrificio hiciste perfectos a los santificados, dice tu palabra, y habiendo obtenido eterna redención por nosotros, te presentaste en el mismo tabernáculo celestial con tu misma sangre, para hacernos partícipes de tu naturaleza divina, de tu salvación, de tu aceptación y de tu gloria, para hacernos partícipes de tu bendición, de tu benignidad, de tu verdad y de tu libertad, de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia, de tu poder, de tu salud, de tu bienestar, de tu riqueza, de tu nombre, de tu autoridad, de tu palabra, de tu espíritu, de tu amor, de tu gozo y de tu paz, de tu esperanza, de tu llamamiento, de tus riquezas en gloria y aún del poder que te levantó entre los muertos. Gracias, Señor Jesús. Participamos de la copa, entendiendo que cada vez que comemos del pan y participamos de la copa, tu muerte anunciamos hasta que tú regreses. Y sabemos que vienes pronto, porque en tu palabra nos enseñas: yo vengo pronto, yo vengo pronto, yo vengo muy pronto. Y nosotros te decimos, Señor Jesús, como iglesia, ven muy pronto por nosotros, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Amén. Amén y amén. Aleluya. Bien, pues gracias porque está conectado. Vamos a compartir la palabra, así es que le invito a que prepare su Biblia, que prepare su cuaderno si va a tomar notas. En un momento comenzamos. No se mueva de su lugar. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Dios y Rey. Bendito tu nombre por siempre, Señor. Bendito, bendito tu nombre por siempre. Aleluya. Bien, pues le voy a pedir que abra su Biblia y me acompañe al Salmo 37.
El Salmo 37 es un salmo muy poderoso, pero también es un salmo que se ha malinterpretado, porque el hombre en su haber, en nuestro corazón, en el corazón del hombre, dice la palabra que hay engaño, que el hombre tiende al mal. En otras palabras, el hombre por sí solo, separado de Dios, está, digamos que, influenciado por los deseos de este mundo, por la vanidad de esta vida, y en términos prácticos, el corazón y la mente de los hombres en este mundo separados de Dios están influenciados por tinieblas, están influenciados por el egoísmo, por el egocentrismo, por los intereses particulares, por la acepción de personas, por el pánico, por la desilusión, la contención, los pleitos. Así es que cuando algunos utilizan el Salmo 37 para hablar acerca de las peticiones o los deseos del corazón, es muy importante que entendamos que si nuestros deseos y nuestras peticiones son conforme a nuestra carne, entonces Dios nunca va a cumplir los deseos de nuestra carne, porque dice la Escritura en Romanos 8 que si nosotros ponemos nuestra mente, en otras palabras, nuestro corazón en las cosas de la carne, tendremos muerte. Así es que, ¿cómo es posible que un Dios lleno de amor, de bondad, de gloria, de gracia y de justicia, de beneplácito, de benignidad, de salvación, de libertad, de prosperidad, de salud, de bienestar, de amor, de perdón, nos va a dar los deseos carnales del corazón? De ninguna manera. Dios no se mueve así. De hecho, la Escritura nos enseña que Dios ya nos proveyó todo por gracia en Cristo Jesús, y es importante recordar que todo lo que Dios nos ha concedido por gracia tiene que ver con su bondad, su benignidad, con todo lo bueno y lo mejor del reino de Dios para poder manifestarse en este mundo. Así es que es muy importante que podamos entender el Salmo 37, y fíjese cómo dice el versículo 3. Dice, espera en el Señor y haz el bien. Dice, espera en el Señor. En otras palabras, es confía, no te adelantes, no te guíes por tu propia prudencia. Espera en el Señor y haz el bien. ¿Cuál bien? No el bien como a ti te parezca. Porque cuando nosotros queremos ejercer el bien, en muchas ocasiones acertamos, pero en otras ocasiones fallamos. Porque cuando ponemos nuestro juicio de manera horizontal, de manera como nos ha ido en la vida, de manera como a los otros pensamos que son dignos o no son dignos, entonces no estaremos dando en el blanco. Pero el Señor tiene que ver, en su palabra nos dice que el bien tiene que ver con el bien que Él hizo para con nosotros, con el bien que Él proveyó para con nosotros, con el bien que está en Cristo. Así es que dice, espera en el Señor y haz bien. Dice, vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Dice, pon asimismo tu delicia en el Señor. Pon asimismo tu delicia en el Señor. Dice, pon asimismo tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Y Él te dará las peticiones de tu corazón. Pero el contexto es muy importante porque dice, bien, encomienda al Señor tu camino y espera en Él, y Él hará. Encomienda al Señor tu camino y espera en Él, y Él hará, y exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. Dice la Biblia de las Américas, confía en el Señor, haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Dice, hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Es decir, manifestará.
no solo delante de su presencia, no solo en el reino espiritual, pero en este mundo causará que su justicia y su derecho, su favor, se manifiesten en tu vida. Así es que, ¿qué es lo que Él nos ha dado ya? Bueno, cuando nosotros aprendemos a deleitarnos en el Señor, entonces nos apropiamos de sus pensamientos, nos apropiamos de su palabra, y en su palabra están definidas todas las cosas que ya nos fueron concedidas en Cristo. Más allá de todo lo que tú puedas soñar cada año, más allá de todo lo que tú puedas pensar o desear cuando cumples años, cuando es Navidad, cuando celebras algún aniversario, más allá de cualquier regalo que a ti se te pueda ocurrir o imaginar para satisfacer cualquier necesidad, Dios nos ha provisto en Cristo todas las promesas necesarias antes de que cualquier necesidad se presente en la vida del hombre. Dios proveyó todo de antemano en abundancia para que tú y yo nos podamos deleitar, para que tú y yo nos podamos saciar, para que tú y yo podamos manifestar como la luz y como el mediodía la bendición de Dios que nos ha concedido por gracia en Cristo Jesús. Y voy a cerrar esta porción de la escritura con la siguiente parte del versículo 4. Pon tu delicia en el Señor. ¿Cómo es que podemos prevalecer? Y prevalecer tiene que ver con perseverar y ser hallado victorioso. Perseverar y caminar en victoria hasta el fin. ¿Cómo podemos prevalecer en un mundo lleno de adversidad, en un mundo lleno de incertidumbre, en un mundo lleno de confusión, en un mundo lleno de injusticias, de terror, de pánico, de caos, de tinieblas, en un mundo donde aparentemente hay de repente luz, pero de repente oscuridad, de repente hay verdad, pero de repente hay engaño y mentira, de repente hay cierta certidumbre, pero en la mayoría del tiempo hay incertidumbre? ¿Cómo permanecer en victoria? ¿Cómo prevalecer en un mundo hasta que el Señor Jesús venga por nosotros? Y el versículo 4 del Salmo 37 nos da una pista. Pon tu delicia en el Señor. Permite que el Señor sea tu delicia. Permite que lo que busque tu corazón día con día, lo más preciado y a lo que tu corazón le dé más valor es al Señor. Ahora, gloria a Dios que no estamos en la época en la que crecimos, o que no estamos en la época en la que vivíamos en otro tiempo separados de Dios, en donde quizá algunos pensábamos y creíamos en Dios, pero no le conocíamos. Y quizá nos presentaban, porque muchos hombres creen que Dios está detrás de los ídolos, de las estatuas, de las figuras, pero dice la palabra que los ídolos tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan. Así es que, ¿cómo conocer a un Dios en donde una figura, una piedra, una figura de oro, de plata o de cualquier otro material quisiera representar la divinidad y la deidad del Dios que nos creó? Gracias al Señor que fuimos sacados de ahí. Pero ahora Dios, a diferencia de la época en el que el salmista escribió el Salmo 37, Dios envió su espíritu a nuestros corazones. ¿Cuándo? Cuando creímos en Jesús. ¿Cuándo? Cuando reconocimos que éramos pecadores y que necesitábamos ser salvados. ¿Cuándo? Cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creímos en nuestro corazón que Dios le levantó entre los muertos. Esto es, que Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, fue a la cruz a pagar en nuestro lugar porque estábamos en deuda con Dios, y por causa de su muerte, sepultura y resurrección, por causa de la fe en su nombre y de la fe en su obra terminada, completa y perfecta, en su sangre derramada, tú y yo hemos sido justificados, todos los que creemos, y entonces Dios nos hizo con su poder hijos.
quitó nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro espíritu separado, destituido de Dios, puso un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad. Así es que, ¿cómo podemos prevalecer hasta que el Señor venga por nosotros? ¿Cómo podemos permanecer en victoria hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros? Cuando nosotros nos deleitamos, valoramos y amamos la presencia del Señor. Y Dios nos ha habilitado, nos ha capacitado para poder hacerlo, porque ahora somos uno con Cristo. Primera de Corintios 6:17 dice que el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Así es que tú y yo, si somos creyentes nacidos de nuevo, tenemos que entender que no somos simplemente carne, sangre y huesos, que somos un ser espiritual, llamados a permanecer en la presencia de Dios. Y en la antigüedad muchos buscaban, tenían que caminar y tenían que ser diligentes. Abraham, Isaac, Jacob, quizá Noé, el mismo Adán, el mismo Moisés, David, tenían que buscar a Dios para ser hallado en su presencia. Y esto ocurría de tiempo en tiempo, pero para el creyente nacido de nuevo, la presencia de Dios está de continuo. Y como el salmista en el Salmo 34 dice, bendeciré por siempre al Señor, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y después el Señor Jesús en Juan capítulo 4 habla con la mujer samaritana y le dice, los que adoran es necesario que adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Así es que tú y yo tenemos una presencia continua del Espíritu de Dios, del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo, del Espíritu de gracia, de justicia en nuestro interior. La presencia de Dios está de continuo en nosotros para que tu espíritu pueda adorar en espíritu y en verdad de manera continua. Y cuando tú armonizas esto en tus pensamientos, cuando tú armonizas lo que Dios ha hecho en tus pensamientos, en tu mente y en tu corazón, entonces tú puedes declarar como el Salmo 34. Bendeciré en todo tiempo al Señor, su alabanza estará de continuo en mi boca. Mira cómo dice el Salmo 16. El Salmo 16, versículo 11. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Tú y yo estamos de continuo en la presencia de Dios. Si somos creyentes nacidos de nuevo, tú y yo estamos de continuo en la presencia del Señor. Ahora, recuerda, cuando los creyentes de edad avanzada que fallecen, muchos dicen, partió con el Señor. Muchos declaran es que tal creyente falleció y partió con el Señor. Bueno, técnicamente no es correcto. Bíblicamente esta expresión no es del todo correcta. Porque si es un creyente nacido de nuevo, estamos en una permanente presencia, en una permanente unidad con Cristo. Así es que como que partimos con el Señor es como si estamos en un lado y el Señor está en otro. Seguimos siendo uno con Cristo. Simplemente nuestro espíritu, que es uno con el espíritu de Cristo, abandona el cuerpo. Cuando alguien fallece, el espíritu que mora en él, si es un creyente nacido de nuevo, el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Cristo, es uno con él, inseparable, y simplemente el espíritu abandona el cuerpo fallece, pero el creyente nacido de nuevo sigue siendo uno con Cristo. Su esencia no está en el cuerpo y en el polvo y en el sepulcro. Su esencia está en el espíritu con Cristo. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque el Salmo 116 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Es decir, en el espíritu de Cristo que mora en nosotros hay plenitud de gozo y nuestro ser espiritual, nuestro yo nacido de nuevo está
siendo uno con el espíritu de gozo, de santidad, de justicia, de gracia y de paz. Así es que nuestro espíritu, una tercera parte de nosotros, si pudiéramos definirlo así, porque el hombre es espíritu, alma y cuerpo, si una tercera parte de nosotros ha sido nacida de nuevo, entonces está en ese deleite, en esa presencia, en ese gozo del Señor. Esto es lo primerito que tenemos que entender claramente. Dice el Salmo 139, versículo 7. Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Así es que hablar del espíritu de Dios es hablar de la presencia misma de Dios. El apóstol Pablo, en una salutación a la iglesia, dice que el amor del Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que la comunión con su Espíritu Santo sea con todos vosotros. La comunión tiene que ver con intimidad, con relación, con estar en la presencia. Y esto nos fue dado de manera continua. Ahora, hemos hablado de nuestro ser espiritual, que tiene la presencia de Dios de una manera continua y perfecta. Nada de lo que tu alma y tu cuerpo puedan hacer, nada de lo que tu alma y tu cuerpo puedan dejar de hacer, impedirá que tu espíritu nacido de nuevo deje de tener la presencia del Espíritu Santo de Dios, del Espíritu de justicia, del Espíritu de gracia, del Espíritu de Cristo, porque hay una unidad tan perfecta que esto fue provocado por la obra terminada, perfecta y completa de Jesús en el Calvario. Este diseño, esta estrategia fue diseñada por Dios. Así es que el hombre no la puede invalidar. El hombre lo único que puede hacer es creer y recibir. Bien, fíjate cómo dice la Escritura ahora en Mateo 22. Porque qué bendiciones que nuestro espíritu esté de continuo en la presencia de Dios. Qué bendiciones que nuestro espíritu se deleite en el Señor de manera continua, en el gozo. Qué bendiciones que nuestro espíritu tenga el poder, tenga el amor, tenga la justicia, la gracia. Recuerda que la Escritura enseña el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a Timoteo, diciéndole que no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino es un espíritu de poder, amor y dominio propio. Qué bendición es que nuestro espíritu sea perfecto y que nuestro espíritu haya ese poder, porque en Cristo está la plenitud de la deidad. En Cristo habita el poder que le levantó entre los muertos. En Cristo habita las riquezas en gloria. En Cristo Jesús, en Cristo habita el amor del Padre. En Cristo hay plenitud de gozo. Y Cristo es uno con nosotros. Así es que en nuestro espíritu, en nuestro interior, hay plenitud de gozo. Está el amor del Padre, está la bendición de Dios. Como Jesús es, así somos nosotros. En unidad perfecta con Cristo, como Jesús es, primera de Juan 4:17, así somos nosotros en Cristo Jesús, somos uno con Cristo, nuestro espíritu, y qué bendición que nuestro espíritu tiene este privilegio, pero Dios no diseñó esto para que solo quedara ahí. Y muchos creyentes nacidos de nuevo pudieran decir, bueno, yo solo espero convertirme a Cristo, convertirme al Señor, ser nacido de nuevo y esperar a que el Señor venga por nosotros. Y cualquier creyente que quisiera permanecer así, Dios no lo juzga, porque si ha sido salvo, Dios ya lo ha restaurado en su espíritu, le ha recreado en un espíritu, en la justicia y santidad de la verdad. Pero el hombre, siendo un hijo del rey, pero el hombre siendo rico, pero el hombre estando en una posición de victoria, de salud, de bienestar, si desconoce, si ignora, si cree incorrectamente, no podrá cumplir el propósito de Dios en su vida, porque el propósito de Dios no solo es que esta bendición que Dios ha puesto en nuestro espíritu se cumpla, nos sea de bendición. Recuerda que Dios cumple lo que ha dicho. Dios cumple lo que ha dicho, y el salmista en el versículo 37 dice, espera en el Señor y Él hará. Y nosotros esperamos y confiamos en Él, aunque Él nos llamó a nosotros. Y entonces Él creó un espíritu nuevo. Él nos hizo hijos. Pero Dios quiere que manifestemos lo que Él nos ha dado en nuestro espíritu y que aprendamos a que
todo lo que tenemos en Cristo y lo que nos ha sido concedido sea liberado, sea manifestado en nuestra alma, en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes, en nuestro cuerpo, en nuestras acciones, en nuestra manera de pensar, de soñar, de decidir, de hablar. Y te invito a que me acompañes a Mateo 22. Mateo capítulo 22, versículos 11 en adelante. Mateo 22, versículos 11 en adelante. Dice la escritura. Simplemente te voy a compartir el contexto de Mateo 22. El rey, hablando el Señor Jesucristo de una historia acerca de un rey que hizo una boda para sus hijos, para su hijo, y había convidados, pero los convidados no quisieron venir a la boda. Y entonces el rey mandó a sus siervos a que trajeran convidados de otras partes, de los caminos de las ciudades, y que los invitaran a las bodas. Y dice la escritura en el versículo 11, pero cuando el rey entró a ver a los comensales, a los convidados, ya cuando las bodas habían comenzado y que habían venido los invitados, no los primeros por quienes habían sido preparadas las bodas como invitados, pero los segundos invitados, dice, allí vio a uno que no estaba vestido con traje de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y aquel hombre enmudeció. Entonces el rey le dijo a sus sirvientes, atadle de manos y los pies y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Y aunque aquí podríamos hablar de muchas cosas y podríamos hablar de los que no conocen a Dios cuando son llamados, pero no deciden responder positivamente al llamado de Dios, lo que quisiéramos aprovechar aquí es que había unas bodas y este hombre no estaba vestido de bodas. En Cristo Jesús, si Dios nos ha provisto todo por gracia y envió a su Hijo para que muriera por los hombres y pagó por el pecado de todos, es importante entender que ningún hombre puede recibir la bendición que ya tenemos en Cristo Jesús si no es a través de la fe, si no es a través de reconocer el señorío de Jesús y su obra terminada, completa y perfecta. Eso ya lo sabemos muy bien. Pero, particularmente, Dios no nos ha llamado a seguir vestidos como hijos de nadie. Dios no nos ha llamado a seguir vestidos como hijos de ira. Dice la Escritura que tú y yo antes éramos hijos del diablo, éramos hijos de ira. El príncipe de las tinieblas está en función activa, provisionando sistemas de pensamiento y teniendo señorío, digámoslo así, en un ambiente de tinieblas sobre este mundo. Pero dice la palabra que tú y yo, si somos creyentes nacidos de nuevo, fuimos sacados de las tinieblas y traídos al reino de Cristo. Así es que en el reino de Jesús en el cual estamos, en nuestro espíritu está perfectamente en el reino de Dios. Dios dice que necesitamos vestirnos del reino. Y no necesitamos en el sentido de necesitamos vestirnos para ser salvados. No necesitamos vestirnos para ser hallados dignos de entrar al reino de los cielos. No, sino que el Señor nos dice que como fruto de lo que Él ha hecho por nosotros, nosotros tenemos que entender, deleitarnos en el Señor de tal manera que Dios preparó una estrategia para vestirnos en nuestro exterior, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Y esa vestidura tiene que ver, entre otras cosas, con la presencia del Señor. ¿Cómo podemos prevalecer? ¿Cómo podemos permanecer en victoria en este mundo en caos hasta que el Señor Jesús venga? Nuestro espíritu ya está en esa posición correcta. Ahora necesitamos esforzarnos en la gracia para que nuestra alma y nuestro cuerpo y nuestras actitudes y nuestras acciones estén vestidas de la gloria del Señor, estén vestidas de la gloria del Cordero. Y mira cómo dice Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, versículo 7.
Apocalipsis 19, versículo 7 dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle a él gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedida vestirse de lino fino, resplandeciente, limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y aunque aquí está hablando proféticamente del fin de las bodas del Cordero, nuestras vidas han sido preparadas, equipadas en nuestro espíritu para que a través de la palabra, la fe venga y seamos vestidos. Tú y yo nos pongamos las vestiduras de lino fino. Dice, son las acciones justas de los santos. Tú y yo hemos sido santificados por la santidad de Cristo. Tú y yo hemos sido justificados por la obra de Jesucristo y su resurrección. Como resultado de lo que somos en Cristo, que somos hijos de Dios, tú y yo tenemos el poder en el amor, en el perdón, en la gracia, en la justicia de Dios, de actuar de una manera en justicia por lo que Dios ha hecho en nosotros. Así es que, ¿cómo prevalecer, cómo permanecer en victoria, en delicia, en gozo, en alegría durante toda nuestra vida hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros? Necesitamos necesitamos causar a través de la fe que la presencia de Dios no solo esté en nuestro espíritu, sino en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestra vida, de una manera continua, afectando positivamente todo lo que somos. Y esto es a través de la fe. ¿Cómo te puedes vestir de bodas? ¿Cómo puedes vestirte de lino fino? La fe es la que toma esas vestiduras que se encuentran en tu espíritu, dadas por gracia. La fe es aquella que toma las vestiduras de justicia, de santidad, de vida, de poder, de amor. La fe es la que toma esas vestiduras de victoria, de salud, de bienestar, de aceptación. La fe es la que toma esas vestiduras de amor, de gozo, de paz. La fe es la que toma esas vestiduras de justicia y de gracia y las puede poner en tu alma, en tu corazón, en tu cuerpo, en tus acciones, en tu temperamento, en tu comportamiento, en tu manera de pensar, en tu manera de desear, en tu manera de hablar, en tu manera de oír, en tu manera de palpar, en tu manera de ver, en el nombre de Jesús. Mateo, Isaías 61, versículo 1 en adelante. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Isaías 61, versículo 1 en adelante. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar los quebrantados de corazón, para proclamar el año favorable del Señor. Dice, el día de la venganza del Dios nuestro, para consolar a los que lloran, para conceder que a los que lloran se les dé diadema en vez de ceniza, para conceder que se les dé aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia y plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Esto ya sucedió en Cristo y Cristo ya nos proveyó de toda esta bendición, se encuentra en nuestro espíritu. Así es que la fe es la que permite que toda esta bendición sea liberada en nuestras otras partes de nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. 4, entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados. El 5, se presentarán extraños y apacentarán vuestros rebaños, e hijos extranjeros serán vuestros labradores y vuestros viñadores. El 6, y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor. El 7, dice, y Dios os llamará, comeréis las riquezas de las naciones y en su gloria os jactaréis. El 7, en vez de vuestra vergüenza tendréis doble porción y en vez de vuestra humillación, ellos gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto, poseerán el doble de su tierra y tendrán alegría eterna. 8, porque yo el Señor amo el derecho, odio el latrocinio en el holocausto.
Fielmente les daré su recompensa y haré con ellos un pacto eterno. 9. Entonces su descendencia será conocida entre las naciones y sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que vean lo reconocerán, porque son la simiente que el Señor ha bendecido. El 10, Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con su corona, con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. En gran manera me gozaré, porque el Señor me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia. Esto es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y acompáñame ahora hasta el Nuevo Testamento, a la carta del apóstol Pablo a Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, versículo 22 en adelante, dice así: en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, es decir, separados de Dios, despójate del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Déjame darte una perspectiva de cómo era nuestra vida. Nuestro espíritu estaba separado de Dios, muerto. Eso es lo que significa muerte, separado de Dios. De tal manera que no había una influencia divina, no había una provisión divina, no había una fuente divina que nos llamara a la justicia, que nos condujera a la verdad, a la bendición, sino que estábamos separados de Dios. Hijos de ira, hijos del diablo, dice la Escritura. Así es que en nuestra vida había corrupción. Por lo tanto, nuestra alma, nuestras acciones, nuestro cuerpo, si nuestro espíritu estaba destituido de la gloria de Dios, nuestro espíritu era la fuente de provisión al alma y al cuerpo. Así es que nuestra alma empezó a corromperse y empezó a ser atraída, conducida, enseñada, y nuestras acciones de la misma manera de la fuente de provisión que eran las tinieblas, el pecado, la separación de Dios. Así es que nuestra alma y nuestro cuerpo y nuestras acciones tenían una vestimentas de corrupción, de maldad, de tinieblas. Y aunque muchos podrían decir, bueno, es que yo no solo cometí errores, sino también hice cosas buenas. Sin embargo, nuestras vestiduras eran vestiduras que, aunque había un incentivo de conocer el bien y el mal, y en algunas ocasiones algunos osaban hacer el bien o permitir que en algunos el bien se manifestara, porque los hombres no solo hacen cosas malvadas, pero también intentan hacer cosas buenas. Pero de alguna manera, de alguna forma, la mayoría de las cosas buenas no son suficientes para justificarnos delante de Dios, y las cosas buenas no tienen el ingrediente, no tienen la influencia de Dios, sino que simplemente quizá hay una genética en nosotros. Y bueno, más allá de todo esto, que ha habido muchas personas buenas en este mundo y muchas personas que han hecho el bien a sus seres queridos o inclusive a las personas que no conocen. Sin embargo, nadie puede justificarse ante Dios. Pero Dios dice que ese tipo de vestiduras que estaban corrompidas, que nos llevaban a cometer acciones pecaminosas. Recuerda, tú y yo no nacimos o no éramos pecadores porque hacíamos malas acciones. Éramos pecadores porque nacimos separados de Dios con una naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza pecaminosa nos llevó a cometer acciones pecaminosas. Así es que Dios le llama bíblicamente a esta manera de vivir como si nosotros tuviéramos unas vestiduras, y esas vestiduras, la Biblia les dice que son vestiduras del viejo hombre, del hombre que éramos antes separados de Dios. Y dice Efesios capítulo 4, versículo 22. Que en cuanto a vuestra manera de vivir, despojaos del viejo hombre, dice, en vuestra manera de vivir, despojaos del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Aunque muchos osaran decir, es que aunque yo no conozco a Dios, yo deseo hacer el bien. Pero hay una característica en el viejo hombre, hay una característica en el corazón del hombre.
tiene deseos engañosos por la inspiración, por la fuente de inspiración a la que está sujeto, por la fuente de inspiración a la que está atado, que es la fuente de tinieblas. Dice 23, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Recuerda, nuestra mente no puede ser renovada porque tú lo decides. Nuestra mente no puede ser renovada porque tú ves buenas películas. Nuestra mente no puede ser renovada porque tú tienes buenas intenciones. Nuestra mente no puede ser renovada porque tú cantas, renuévame, renuévame. Tu mente no puede ser renovada sino solo por la palabra de Dios, solo por la palabra de Cristo. Y respecto a la palabra, nosotros tenemos que añadir fe. La palabra tiene que ver con la palabra que sale de la boca de Dios, revelada a la luz del evangelio de Cristo, a la luz de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Así es que dice la Escritura, renovaos en el espíritu de vuestra mente, solo por la palabra, y vístete del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Ese nuevo hombre se creó en nosotros, en nuestro espíritu. Ahora la fuente de bendición, de santidad, de justicia, de gracia, de perdón, de amor, de gozo, de paz, de plenitud, de bondad, de dignidad, de aceptación, de victoria, de salud, de bienestar, se encuentra en nosotros. Y ese espíritu es la fuente de nuestra provisión. Dios es la fuente de nuestra provisión. Así es que Dios nos ha equipado con toda la bendición y hay dos elementos fundamentales, si pudiéramos decirlo así, que operan para que tú y yo podamos vestirnos en nuestro exterior de ese nuevo hombre. ¿Cuáles son estos dos elementos importantísimos? La palabra de Cristo y el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. La palabra de Cristo y el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Recuerdas a los discípulos? ¿Recuerdas a Pedro que la primera vez que tuvo contacto con Jesús le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy pecador? Y después el mismo apóstol Pedro, en una pregunta hecha por el Señor Jesús, contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después, prácticamente en el mismo momento, se le ocurre decir a Pedro, Señor, no hagas tales cosas, no vayas a la muerte, no entregues tu vida. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. El mismo Pedro que era impetuoso, el mismo Pedro que quiso defender a Jesús cortándole la oreja a aquel guardia cuando aprendieron a Jesús, el mismo Pedro que rechazó 3 veces a Jesús, el mismo Pedro que fue fortalecido y confortado y restaurado por Cristo una vez resucitado, el mismo Pedro que se echó de la barca cuando habían pescado gran cantidad de peces, cuando Jesús había resucitado y se apareció con ellos en la playa, ya no huyó de Jesús, sino se echó al mar para ir a la playa, a la orilla con Jesús. El mismo Pedro que recibió el bautismo del Espíritu Santo y siendo bautizado y ungido por el Señor, abrió su boca y 3,000 se convirtieron en aquella época. Bueno, el apóstol Pedro, como todos los discípulos, estuvieron presentes físicamente con Jesús y escucharon sus palabras, pero no fue hasta que vino el Espíritu Santo que todo se complementó. La obra terminada, completa y perfecta, su resurrección, el Espíritu Santo viniendo sobre Pedro, sobre sus discípulos, y entonces ellos se vistieron de lo que había en su interior, se vistieron de Cristo. Dice el versículo 24, vístanse del nuevo hombre que fue creado en la semejanza de Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ese es ahora nuestro nuevo hombre aquí, y ese hombre tiene vestiduras para nuestra alma y nuestro cuerpo. Por tanto, dejando toda falsedad, hablar la verdad con su prójimo. Y la verdad no es decirle se te quemó la sopa, se te ve arrugado el pantalón, te queda mal el vestido. No estamos hablando de esa verdad, pero estamos hablando de la verdad de la palabra. Porque, ¿cómo podemos prevalecer? ¿Cómo podemos permanecer en victoria, en salud, en bienestar, hasta que Jesús venga por nosotros? Si permanecen en mis palabras,
Conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Si permanecen en mis palabras, dice el Señor Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso es Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. En Juan capítulo 10, el Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así es que Dios en su diseño perfecto no solo permitió que nuestro espíritu, nacido de nuevo, viviera en la abundancia espiritual de Cristo, pero también proveyó todo lo necesario para que nuestra alma y nuestro cuerpo lo hicieran y nuestra vida fuera una vida vivida en la abundancia de Cristo, vestidos en el nuevo hombre. ¿Cómo sucede esto? La fe es la que nos viste. ¿Y cómo es que la fe entra en acción? Por la palabra y el Espíritu que mora en nosotros. Recuerda que la fe tiene una virtud, la fe tiene un inicio, la fe tiene algo muy interesante. Viene por el oír, por el oír, por el oír, por el oír la palabra. La fe viene por el oír, por el oír, por el oír, por el oír la palabra. Ahora, ¿qué es lo que oyes? La palabra. ¿Cuál la palabra? Dice la escritura en el griego, la palabra de Cristo. La palabra de Cristo. Ahora, Cristo cuando habló su palabra, ¿la habló de su corazón? ¿La habló de su mente? ¿La habló de su boca? El mismo Señor Jesús cuando fue tentado por el diablo, dice la escritura que él afirmó, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Así es que la palabra fue hablada y la fe se ejercita, inicia su ejercicio cuando nosotros oímos, 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 oímos de manera continua, permanecemos, meditamos de manera continua. Pero, ¿cuál es el siguiente paso o el primer paso de la fe cuando viene la fe? Hablar, declarar la palabra, hablar, declarar la palabra, oímos la palabra, oímos la palabra, oímos la palabra. Una de las bendiciones que podemos hacer o podemos tener, ejercitar para que la fe sea firme, se ejercite, es hablar la palabra para ponerle en nuestros oídos. Nosotros mismos hablar la palabra para ponerle en nuestros oídos, pero una vez creída la palabra, necesitamos hablar la palabra. El Señor Jesús nos enseña a hablar la palabra. Y mira cómo dice la escritura en 2 Corintios, y con esto vamos a terminar. 2 Corintios 5, versículos 14 en adelante. 2 Corintios 5, versículo 14. Pues el amor de Cristo nos apremia, el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos presiona completamente, el amor de Cristo nos sostiene totalmente. Estas eran palabras del apóstol Pablo cuando no solo él había conocido, creído, pero experimentado el amor de Cristo. ¿Cómo es que el apóstol Pablo dice que el amor de Cristo lo apretaba, lo sostenía? El apóstol Pablo entregó su vida hasta la muerte por causa de Jesús, por causa del evangelio, por causa de predicar el evangelio de la gracia y de la justicia a los gentiles. Fue muerto a mano de los judíos. Pero ¿cómo es que él prevaleció en la predicación del evangelio, en el cual nunca se avergonzaba, pero sabía que eran las buenas, gloriosas y maravillosas noticias preparadas en lo mejor de Dios para el creyente? ¿Cómo es que el apóstol Pablo permanecía en esto? Porque él declaraba, creía, entendía que el amor de Dios, el amor de Cristo lo apretaba, lo tenía sostenido y no lo dejaba ir. El apóstol Pablo estaba tan influenciado, y aunque era hombre, y aunque como hombre era débil, pero él permanecía en la palabra. Había dos características del apóstol Pablo. Una es que nunca dejó de predicar la palabra, nunca dejó de hablar la palabra, y siempre tuvo comunión con personas que participaban de la misma fe, aunque la mayoría de ellos eran sus discípulos, pero eran personas que participaban de la misma fe. Y el apóstol Pablo siempre tuvo comunión con el Espíritu Santo, siempre tuvo comunión con la palabra. ¿Recuerdas en aquella ocasión cuando discípulos de Juan el Bautista, una vez que que Juan el Bautista estaba en la cárcel, encarcelado por Herodes, y estaba prácticamente solo ya, inhibido para poder
seguir haciendo su obra. La obra de Juan había sido completada, estaba mermando y Jesucristo había iniciado su ministerio. Y Juan le mandó preguntar a Jesús, Jesús, ¿tú eres el Cristo o esperamos a otro? Juan sabía que él era el Cristo. De hecho, Juan lo bautizó, y cuando lo bautizó, Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mismo Juan vio como el Espíritu Santo descendía sobre él. Mismo Juan oyó la voz de Dios que decía, este es mi hijo amado. Pero como después de un tiempo, cuando Juan fue apresado, preguntaba, ¿tú eres aquel que ha de venir o esperamos a otro? Y el Señor Jesús no le dio respuesta a los discípulos, sino que hizo milagros, señales y prodigios en la misma hora. Sanó enfermos, dio visto a los ciegos, curó a los cojos, levantó muertos, en esos mismos momentos, de tal manera que los discípulos de Juan presenciaron la manifestación gloriosa de las señales, los prodigios y las maravillas del Señor Jesús. Y después el Señor Jesús les dijo a los discípulos de Juan, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos son sanados, los leprosos son limpiados, los muertos resucitan. Y ellos fueron y le dijeron a Juan. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Por qué Jesús hizo esto? Para que Juan recordara, meditara, trajera a su presente la palabra que Juan conocía de antemano acerca de Jesús y de las profecías que hablaban de Jesús. La palabra que había salido de la boca de Dios vino al corazón de Juan para traer certidumbre, para traer confirmación, para que antes de que Juan enfrentara la muerte, él estuviera confortado. Así es que tú y yo fuimos llamados a esto. Tenemos su espíritu, tenemos su palabra, tenemos su presencia. Vistámonos en nuestro exterior a través de la palabra para que nuestros corazones sean apretados, confortados, afirmados en el amor de Dios, en el poder de Dios. Recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la convicción. Y hablar de convicción es como si estuviéramos atrapados en un cuarto donde no hay puertas y ventanas, 4 paredes, un techo, un piso, no hay puertas y ventanas y estamos atrapados adentro. Esa es la convicción. Así es que Pablo tenía esta convicción acerca del amor de Cristo. El amor de Cristo me sostiene, no me puedo escapar de él, decía el apóstol Pablo. Y no solo hablaba de una manera racional, su espíritu lo sabía, pero su alma, sus pensamientos, su comportamiento, su cuerpo lo sabían porque la palabra le había sido revelada, le había sido hablada y Pablo permanecía en la palabra y la declaraba. Decía, habiendo llegado a esta conclusión, dice el apóstol Pablo, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Este fue Adán. Dice, por todos murió, perdón, que uno murió por todos, está hablando de Jesús. Por consiguiente todos murieron al pecado. Por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pensar en nosotros mismos, pensar como este mundo piensa, es vivir para sí, es poner nuestra mente en las cosas de la carne, es encontrar muerte. Pero pensar, como dice el apóstol Pablo, para no vivir para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos o con ellos o por ellos, es decir, poner nuestra mente y nuestros corazones en Jesús, era la razón por la cual el apóstol Pablo estaba tan sostenido, tan fortalecido en su interior, que él prevaleció, que él permaneció gozoso en el poder de Dios, en la gloria de Dios, hasta que su vida fue tomada como mártir para ser permaneciendo con Cristo, pero para que su cuerpo quedara en este mundo y entonces él estuviera de una manera continua con el Señor Jesús ya. Aunque el mismo apóstol Pablo decía para que se entendiera, decía, yo prefiero estar con Cristo cara a cara y quizá es por eso que muchos pretenden decir que cuando uno fallece se va con Cristo, porque el apóstol Pablo así lo declaraba, pero era para que se entendiera de una manera física lo que sucedería, es decir, Cristo mora en nosotros. No tenemos que viajar para ir con Cristo. Cristo mora en nosotros, ya somos uno con Cristo. 16. De manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne y no nos conviene hacerlo. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos. 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es,
Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y todas estas cosas proceden de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Él nos reconcilió consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, sus transgresiones, sino encomendándonos a la palabra de reconciliación. Somos embajadores de Cristo, como si Dios nos rogara por medio de nosotros en el nombre de Cristo. Os rogamos, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos la justicia de Dios en él. Y la justicia de Dios habla de nuestra posición en una relación de acceso directo con Dios, con el Padre. La justicia nos pone en una posición, valga la redundancia, nos establece, nos afirma en una posición correcta, sin obstáculos, de acceso abierto completo con el amor del Padre, con la paz del Padre, con la naturaleza del Padre, con la presencia del Padre, con la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sin intermediarios, sin obstáculos, sin demoras, de manera continua, por siempre, en el nombre de Jesús. Así es que tenemos su palabra, tenemos su espíritu, tenemos su amor con que nos ha amado. Así es que vistámonos del nuevo hombre para prevalecer, permanecer en la victoria en la que Jesús nos ha llamado. Y recuerden, nuestro propósito es que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Termino con esto. Cuando tú declaras, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, lo que tú puedes aspirar a que tu mente y tu corazón y tu cuerpo entiendan es que tú estás en una relación perfecta con Dios, en presencia de Dios, para tener comunión con Él, para tener acceso por la fe a todo lo que ya te fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Es tan importante que declaremos con nuestra boca que Jesús es el Señor, que declaremos con nuestra boca su obra terminada, completa y perfecta, que declaremos en nuestra boca lo que Jesús es y lo que ahora tú y yo somos en Él, que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Padre, gracias, Señor, te damos en este día. Y en el nombre de Jesús declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén.